voy a intentar ir desmenuzando en 4 puntos lo que yo voy a tratar en la ponencia. Son la normativa vigente sobre altas capacidades intelectuales, las técnicas y pruebas que utilizamos normalmente, lo que es la categorización y, por último, la identificación de las necesidades educativas específicas y respuesta educativa. Como decía la presidenta, con estos apartados podríamos, no es porque yo sepa mucho, sino porque nos permitiría hablar durante mucho tiempo de cada uno de ellos. Pero vamos a limitarnos, a intentar limitarnos a los tiempos y después, en la mesa redonda, podemos aclarar algunos puntos. Empezando por la normativa, tenemos que tener en cuenta que la normativa que afecta a las altas capacidades intelectuales, tenemos una de ámbito estatal, que afecta a todo el Estado español, y otra de ámbito autonómico, que afecta a la autonomía en concreto. Evidentemente, nosotros nos vamos a referir, en primer lugar, al ámbito estatal, pero después nos vamos a ceñir a nuestra autonomía de Castilla y León, puesto que si cogemos la normativa de Andalucía o la del país de Cataluña o de cualquier otra, podríamos encontrar incluso significativas diferencias. En primer lugar, la normativa general que tenemos en este momento es precisamente la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, que sabéis que está en vigor desde este año, afectando en este momento a primero, tercero y quinto de primaria, pero que el próximo año, además de completar la primaria, empezará también lo que es ya en la secundaria. Entonces, la ley orgánica esta realmente no sustituye ni a la LOE ni a la LODE, sino que lo que hace es modificar, completar y complementar algunos aspectos. Precisamente de ellos, yo he tomado uno, que es el artículo 76, donde dice: corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumno de altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Entonces aquí tenemos 2 puntos importantes. Primero, son las administraciones educativas las que tienen que identificar, oficializar estas altas capacidades intelectuales. Y en segundo lugar, muy importante, dice de forma temprana. Es decir, aunque sabemos, y si no lo comento, realmente la superdotación no deberíamos nunca hablar de ella hasta que tuviésemos a un adolescente o incluso a un adulto. La razón es muy sencilla. El cerebro, sabéis que está en permanente evolución. Entonces, un niño de infantil, un niño de primaria, no le podemos considerar un superdotado o sobredotado, ni siquiera un talento, sino que diríamos que apunta hacia ello. Por eso, ese apunte es al que nos referimos de identificarlo de la forma más temprana. Luego, matizar estos puntos. Dice, asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. Y a los padres, se lo digo, en los centros donde voy, y mis compañeros exactamente igual, no es un favor que se hace a estos niños el tener planes de trabajo específicos para ellos. Es un deber que tiene el centro porque está contemplado no solamente en la LOMCE, sino en la normativa anterior, como luego vamos a ver. La normativa que contempla la evaluación y respuesta de altas capacidades intelectuales en Castilla y León, vais a daros cuenta que es muy anterior a lo que es la LOMCE, y la razón, vuelvo a repetir, porque esta normativa lo que hace es apoyarse precisamente en la norma anterior
que sigue en vigor en gran parte. Tenemos, por una parte, el plan de atención al alumno de superdotación intelectual, que es del 7 de abril del 2005. Tenemos los procesos, los documentos para hacer la evaluación psicopedagógica, que es del año 2009. Tenemos la normativa que regula el apoyo educativo para los alumnos de necesidad específica, donde entran precisamente los de altas capacidades intelectuales. Tenemos también la normativa que regula la evaluación y desarrollo de acuerdo con la LOMCE, que es precisamente el currículo actual que, como decía, se está ya llevando a cabo en primero, tercero y quinto de primaria. Después, en el artículo 26, aparecen lo que son las medidas especializadas y extraordinarias de atención a la diversidad contempladas en la orden que regula el currículo de educación primaria en Castilla y León. Es decir, ahora estamos ya dentro de nuestra comunidad. Y en el punto 6 dice, entre otras, las medidas extraordinarias de atención a la diversidad se pueden considerar aceleración y ampliación parcial del currículo que permita al alumno de altas capacidades la evaluación con referencia a los elementos del currículo del curso superior al que está escolarizado. Y B, la flexibilización del periodo de permanencia en la etapa para el alumno con altas capacidades intelectuales en los términos que determina la normativa vigente, a la que luego también me voy a referir. Disculpen porque estoy conmigo resfriado, como mucha gente seguramente en estos momentos. La normativa sobre evaluación en casos de aceleración tenemos en el artículo 41 de la Orden Edu que establece el currículo de educación primaria, donde dice expresamente, todo esto es normativa, dice la evaluación del alumnado de altas capacidades intelectuales con un programa de aceleración en una o más áreas en la que se impartan contenidos curriculares correspondientes a un curso superior al que se encuentra matriculado, se realizará respecto a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación indicados en el mismo y se expresará en los mismos términos que con carácter general acompañados de PA, que es programa de aceleración. Voy a ir matizando porque si no luego se nos va a hacer muy complicado el volver atrás. Mirad, quiere decirse que una de las medidas que se puede tomar con los niños diagnosticados de altas capacidades intelectuales es la aceleración en una o más materias. Voy a poner un ejemplo. Tercero de educación primaria. Pero al hacer el informe de necesidades educativas específicas por altas capacidades intelectuales, se considera que en matemáticas, por ejemplo, debe de cursar el currículo de cuarto. Este alumno, aunque esté matriculado en tercero de primaria, oficialmente puede cursar el currículo de cuarto en matemáticas, sabiendo que cuando este alumno sea evaluado, se le evalúa con el currículo que ha cursado, es decir, el de cuarto, en los mismos términos que a cualquier alumno, pero poniéndole el PA. ¿Eso qué nos va a permitir? Saber que este alumno ha cursado matemáticas de cuarto de primaria, pero con un programa específico. Luego nos matizaremos también algo más. Finalmente, hay una normativa, que veis que una es del 2003 y otra del 2004, donde se establece precisamente, por una parte, la que regula las condiciones de flexibilización. La diferencia a nivel de normativa, digo a nivel de normativa, porque si realmente fuésemos a la, digamos, a la filosofía de lo que es la aceleración y la flexibilización, seguramente no serían coincidentes con lo que yo voy a decir. Por eso estoy hablando de normativa. En la normativa, la aceleración es cursar materias de un curso superior, mientras que la flexibilización es saltar, como diríamos coloquialmente, un curso. Por eso un alumno acelerado
de acuerdo con la normativa, es cursar asignaturas de curso superior al que está escolarizado. Y la flexibilización es superar un curso que realmente no ha cursado. Entonces veis que en el año 2003 se regulaban las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo, y después en el 2004 lo que se hace es establecer la flexibilización de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para el alumno superdotado intelectualmente. De esta forma, diríamos, quedaría cerrado ya todo aquello que necesitamos nosotros, los profesionales de la educación, saber y utilizar para poder oficializar a un alumno como altas capacidades intelectuales. Por tanto, esto no depende del criterio del orientador de un centro o de otro centro, sino que tenemos una normativa muy clara, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, que nos dice cuándo, cómo y cómo tendríamos que realizar esta aceleración o esta flexibilización. Bien, visto muy someramente el marco legal donde nos movemos, e íntimamente ligado a él, me voy a detener dentro del tiempo fijado en los aspectos y ámbitos de la evaluación psicopedagógica que se van a reflejar en el informe psicopedagógico. Todos los que son padres de alumnos de altas capacidades y, evidentemente, los profesionales de la educación, sabemos que cualquier alumno de esta naturaleza tiene que tener un documento oficial que es el informe psicopedagógico. Este informe es un modelo que está en el BOCIL y al que nos tenemos que ceñir siempre que hagamos este documento. O sea, no tiene aportaciones, sino que tiene unos apartados. Bien, ese documento los padres lo conocen muy bien, porque cuando se les explica los resultados de la evaluación psicopedagógica, tienen que firmar la conformidad con las medidas que se van a tomar. Y tengo que adelantar que ese documento, aquí está la jefa del área de programas, que realmente representa la dirección provincial, sabéis que ese documento podéis tener perfectamente derecho y acceso a él. Lo que no podéis es simplemente que el centro os haga una fotocopia, porque tenéis que hacer la solicitud de este documento o bien en dirección provincial directamente o en el centro educativo, quien lo tramita a dirección provincial autoriza que se dé una copia certificada y evidentemente los padres podéis tener este documento sin un favor, sino como un derecho. Algo que muchas veces tenemos la duda de si podéis tener acceso. Lo que pasa es que hay que hacer a día de hoy una solicitud que permita precisamente llevar a cabo esto. Bien. Dentro de todo ese documento yo he tomado solamente unos apartados en los que creo que tienen más importancia precisamente para vosotros, sobre todo como padres, el conocer qué es lo que realmente hacemos nosotros para determinar que este es un alumno o una niña de altas capacidades intelectuales. Bien, tenemos ahí 5 grupos que señalar. Primero, el análisis de la información documental. Fijaros que cuando nosotros se nos hace una derivación por parte del profesor, profesora, tutor, tutora, esa derivación lo que hace el maestro es decir que él observa indicadores de que ese niño puede ser de altas capacidades intelectuales. Es decir, la derivación no es en ningún momento una detección, sino que es un indicativo de que el maestro, los profesores, el equipo docente, observa en esa niña, en ese niño, indicadores de que podría estar dentro de esta categoría, de este grupo.
Nosotros normalmente a los profesores de los centros les solemos dar cuestionarios para que hagan observaciones, lo mismo que de otro tipo de situaciones, como pueden ser de TDAH o de problemas disléxicos. Les damos normalmente algún tipo de cuestionarios y ellos hacen esta observación y a través de ella nosotros precisamente vamos haciendo ese análisis documental incluso de datos que figuran en el expediente del alumno anteriores al momento en el que estamos a la hora de evaluar. El segundo apartado, muy importante, son precisamente las técnicas de observación. Fijaros que esas técnicas de observación es donde tanto el profesorado como nosotros observamos realmente comportamientos de ese alumno. Cuando hablamos la palabra comportamiento, no es comportarse bien o mal, sino conductas de ese alumno. Y nosotros siempre que tenemos una derivación, solemos observar a ese alumno en el aula, en el patio, solemos observarlo cuando está haciendo algún tipo de actividad que él no se considera observado y de forma muy explícita cuando estamos haciendo la observación y la evaluación psicopedagógica. Por lo tanto, la observación no es algo simplemente ver, sino ver con intencionalidad. El siguiente apartado, para que vayáis viendo todo el camino que recorremos para diagnosticar a un alumno, es el de las entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas solemos hacerlas siempre con los padres, con los profesores, normalmente el tutor que suele recoger la información del equipo docente y también a veces con otras personas que nos pueden dar una información específica de lo que nos interesa. Por lo tanto, lo que es las entrevistas forman parte, diríamos, del proceso de evaluación psicopedagógica, lo mismo que los anteriores apartados. Lo que podríamos denominar ya la parte más profesional de la evaluación psicopedagógica, que son las pruebas psicopedagógicas estándar. Fijaros que tenemos a veces una idea equivocada de que nosotros cuando diagnosticamos a un niño de altas capacidades intelectuales nos limitamos a conocer lo que se denomina CI, cociente intelectual, coeficiente intelectual, en fin. No, eso vamos a conocerlo, pero vais a ver que muchas cosas más. De tal forma que lo que yo os aporto aquí no es un marco teórico, es la realidad del día a día de mis compañeros, lo que yo hago y lo que estamos haciendo con carácter general. Por lo tanto, que sepáis que esto es la norma que llevamos a cabo. No es decir, bueno, y estamos diciendo aquí cosas para una galería. No, es nuestra realidad del día a día. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos una serie de instrumentos para valorar lo que es la inteligencia. Esos instrumentos son pruebas muy fiables y muy válidas. Ya sabéis que la fiabilidad y la validez son dos elementos fundamentales de cualquier instrumento psicopedagógico. Ser fiable es que exista evidentemente una concordancia con otros instrumentos y ser válido es que el instrumento mida aquello que realmente quiere medir. Como veis, no vamos a hablar de cada uno de ellos, pero veis que tenemos multitud de instrumentos. Algunos, incluso para los padres, porque os suenan, son muy conocidos, como son las escalas de Wechsler. Otros son menos conocidos, como son la Terman-Merritt, o como puede ser el del 48, o el factor G de Kaptel, o como puede ser pruebas de Raven, pero todas ellas, en definitiva, lo que nos permiten es hacer un perfil realmente de las altas capacidades desde el punto de vista propiamente intelectual. Y fijaros que nosotros nunca valoramos a un niño con una sola prueba de inteligencia ni en un solo día. La razón es muy obvia. Primero, puede suceder que en una prueba ese niño, por circunstancias X, no ha dormido bien, nos da unos malos resultados.
evidentemente eso no es determinante de que no es un niño de altas capacidades. O puede ser que el instrumento que le estemos pasando a lo mejor no está dentro de su perfil específico. Por eso solemos utilizar como mínimo 2 o 3 instrumentos. Solemos utilizar uno siempre que es de amplio espectro, como es el WIS, que es una escala de las más potentes, sea el BIPSI para niños muy pequeños, sea el WIS 4 o sea el WISE en caso de adultos. Pero siempre, repito, es una prueba muy potente. Pero luego después solemos utilizar casi siempre otras que son pruebas no verbales, como puede ser, por ejemplo, el caso de la escala de Raven, donde miramos sobre todo lo que es la inteligencia que llamamos fluida. Para que nos vayamos un poco centrando, aunque luego después seguramente mis compañeros de ponencia la verán con más precisión, la inteligencia, vamos a decir así de forma muy concreta, podemos medir 2 inteligencias. Lo que es la inteligencia fluida, que es, diríamos, la capacidad, y esa la medimos sobre todo con estas pruebas no verbales, y lo que es la inteligencia cristalizada, que es aquella que se ha ido haciendo como consecuencia de todos los factores que han ido concurriendo en el desarrollo de ese niño. Pues bien, el WIS 4, por ejemplo, nos permite analizar esas 2 inteligencias. Y, por ejemplo, una prueba como el Raven nos permite, sobre todo, analizar la fluida, que para mí es muy importante porque es, diríamos, la potencialidad, la capacidad. Bien, después de medir lo que es la inteligencia, lo que hacemos es valorar lo que llamamos las funciones específicas de percepción, atención, memoria, y lo mismo que ocurría antes, hay una serie de instrumentos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, cuando hablamos de la memoria, nos interesa conocer la memoria remota, la memoria de trabajo, la memoria a medio plazo, a largo plazo. Nos interesa, por ejemplo, conocer la atención selectiva, la atención sostenida. Nos interesa conocer si este alumno tiene una dominancia de una percepción visual, auditiva, táctil, etc. Por lo tanto, todo esto lo tenemos que valorar. Después, el siguiente bloque es analizar lo que denominamos el potencial de aprendizaje. Ese potencial de aprendizaje lo denominamos como lo que llamamos el desarrollo al que puede alcanzar la meta que puede alcanzar ese sujeto. Hay un desarrollo próximo y después hay una potencialidad. Entonces, nosotros a través de esta prueba, como veis las pruebas de flexibilidad, de dinámica, etc., lo que medimos no es lo que en ese momento tiene el sujeto, sino a dónde podemos llegar con ese sujeto. Este tipo de instrumentos nos dan a nosotros una información muy rica, porque cuando se hace los alumnos los planes de trabajo, le podemos orientar al profesor hasta dónde puede llegar y qué es lo que realmente podemos esperar de ese niño. Por eso hablamos de instrumentos que miden ese estilo y ese potencial. Luego después, un apartado muy importante son los instrumentos que nos permiten valorar la originalidad, la creatividad. Tengo que deciros, porque además si no mentiría, que es el ámbito más difícil de valorar. ¿Por qué? Porque precisamente la originalidad, si algo le caracteriza, es salirse de la norma o patrón. Entonces, si yo quiero valorar cómo es de creativo un niño, lo que tendría que hacer es dejarle hacer. Pero claro, tenemos necesidad de ir, diríamos, a unos puntajes. Y entonces tenemos unos instrumentos que nos aproximan a ver la divergencia que tiene en ese pensamiento. Sabéis que las personas que nos consideramos normales somos más bien convergentes. Las personas que se consideran creativas, altas capacidades,
son más bien divergentes, es decir, se separan, rompen moldes, y eso es lo que pretendemos evaluar en estos niños. Entonces ahí tenemos unos instrumentos validados, como son el de la inteligencia creativa, el CREA, que lo usamos mucho, el de la evaluación de la creatividad, el TAEC, o una prueba de imaginación creativa, el PIC. Son pruebas, insisto, muy difíciles de valorar, pero en las que ponemos un gran interés porque es uno de los aspectos que, si no es tanto lo que tiene ahora, es ver a dónde puede llegar en concordancia con lo anterior. Después tenemos otro ámbito que es importantísimo, cada día cobra más importancia, que es el ámbito emocional, lo que es el afectivo, emocional y social. Fijaros que el niño de altas capacidades intelectuales no necesariamente tiene que ser un niño emocionalmente estable. Tampoco tiene por qué ser inestable. Pero a veces hay una disincronía. Y esa disincronía se produce porque la evolución de lo que son las redes neuronales, de los lóbulos, sobre todo el prefrontal, va muy deprisa en relación a otros lóbulos, a otras áreas que sobre todo afectan al área emocional, como es el sistema límbico. Entonces nos encontramos con niños que son niños raros. Y son niños raros porque tienen unas apetencias intelectuales que no son compartidas por los niños de su edad. Y ahí nos encontramos, repito, con un tema bastante complejo al que yo no voy a entrar ahora, porque si no, la organización me llama la atención ya. Pero sí deciros que es algo que yo a los profesores, cuando tienen un niño de altas capacidades, les digo, tened mucho más atención en el aspecto emocional de este niño que lo que es propiamente el lector intelectual. Para valorar este ámbito tenemos muchísimos instrumentos. Yo he puesto ahí una serie de ellos. A mí me gustan mucho, por ejemplo, como psicólogo, las pruebas proyectivas. Porque normalmente las pruebas proyectivas nos dan, en el caso de los niños de altas capacidades, unas posibilidades de ver mucho más allá que lo que son las pruebas propiamente de lápiz y papel, como pueden ser las que tenemos ahí, el CPQ, el HPQ, estas pruebas que son importantísimas de grandes psicólogos, pero repito, a mí particularmente me gustan mucho las proyectivas porque incluso me permiten ver a la vez la creatividad y originalidad. Y ya vemos finalmente que evaluamos otros ámbitos como es el tema académico curricular. ¿Es el más importante? No, pero es necesario. Porque nos podemos encontrar, como os decía al principio de mi ponencia, con que un niño que incluso puede suspender todo es de altas capacidades intelectuales. Pero también nos podemos encontrar que ese niño de altas capacidades intelectuales tiene una competencia curricular muy por encima de su nivel. Y ello nos permitirá decir si este alumno yo tengo que acelerarlo o tengo que intentar flexibilizarlo. Por eso la competencia curricular es importante en todas las áreas y fundamentalmente en aquellos ámbitos más ligados a lo que llamamos lo instrumental, como es lo lógico-matemático, como es la analogía, la comprensión, lógico-verbal, es decir, aquellos aspectos que me van a permitir saber hasta qué punto yo a este alumno le puedo pedir por encima de, o por el contrario, está bien situado donde está en ese momento. Y luego, para terminar, aparece ahí los estilos de aprendizaje. ¿Todos aprendemos lo mismo? No. Evidentemente, buscamos, como pongo ahí, una aproximación a saber cómo aprende ese niño. Sabéis que el proceso no es un proceso, diríamos, el enseñar por una parte y aprender por otra, sino que siempre hablamos del proceso enseñanza-aprendizaje. Por eso, si yo soy un profesor y estoy enseñando, tengo que tener en cuenta cómo aprende el alumno. Y si tengo una clase de 25 alumnos, yo no tengo un patrón
en que todos los niños aprenden igual, sino que hay una gran diversidad. Por eso, seguramente que os suene esas medidas de atención a la diversidad, que son medidas normales, y esas son las que el profesor de aula tiene que conocer y aplicar. Y es que si hay 25 alumnos, resulta que unos tienen sobre todo el aprendizaje por ese canal auditivo, es decir, aquello que oyen lo filtran muy bien, lo entienden, lo comprenden, lo asimilan. Pero resulta que hay otros niños que el canal más importante es el visual, y hay otros niños que tienen una estrategia de pensamiento fundamentalmente inductivo, otros deductivo, otros son analíticos. Todo eso, que podríamos decir, es muy complejo. El profesor, evidentemente, por eso es un profesional de la educación, no es un padre que ha llegado ahí o una madre, es una persona que, como el médico está formado en lo suyo, el profesor, y es él el que tiene que observar. Y nosotros, como orientadores, lo que hacemos en estos casos es hacerle, diríamos, un perfil de cómo aprende ese alumno para luego, cuando se le haga el plan de trabajo, llevarle precisamente por el camino adecuado. Ahí aparecen unos instrumentos que no hace falta que comentemos porque, en definitiva, somos nosotros los que lo manejamos, simplemente que conozcáis. Bien, entonces, no sé si he sido lo suficientemente claro, aunque sí, a lo mejor me estoy pasando un poco de tiempo ya. Lo que he intentado es que todos los padres salgáis de aquí, porque los profesores y los compañeros míos lo conocen perfectamente, con la idea de que evaluar a un niño o a una niña no es pasarle un instrumento, es un recorrido muy amplio que empieza en el momento en que se deriva a ese alumno, le empezamos a ver su expediente académico y hacemos, diríamos, un recorrido por toda su persona en todos los ámbitos para llegar a una conclusión que es una categorización, pero que esa categorización, creo que es muy importante además que nos quede claro, no buscamos una etiqueta, sino que lo que buscamos ante todo y sobre todo es una respuesta educativa adecuada a las necesidades de ese alumno. Esa es la finalidad, y no precisamente el decir, yo tengo un alumno de altas capacidades intelectuales. Esa etiqueta me la podría incluso guardar, porque lo que importa es qué hago con ese alumno una vez que conozco que es de altas capacidades intelectuales. Pues bien, una vez que está evaluado, entonces la Junta de Castilla y León nos establece una categorización. Y por eso os decía que el profesional, yo como psicólogo, puedo tener incluso mis divergencias con la clasificación, pero una cosa es que tenga mis divergencias, como diríamos como psicólogo, y otra cosa es que como profesional que estoy en la Junta de Castilla y León, me tengo que ceñir a estas categorías que voy a comentar. Mirad, primero, hay un grupo que llamamos Grupo de Altas Capacidades Intelectuales. Ahí entran todos los alumnos que nosotros diagnosticamos como tal. Pero después, ese grupo de altas capacidades intelectuales, que es lo genérico, lo dividimos en tres grupos, que son lo que llamamos tipologías. Por una parte está la precocidad intelectual, por otra parte está el talento y por otra parte está la super o sobredotación intelectual. Por tanto, cuando yo hago un informe psicopedagógico, después de decir que es de altas capacidades intelectuales, lo tengo que incluir en una de estas tres tipologías. O hablo de precocidad intelectual, o hablo de talento, o hablo de sobredotación intelectual. Pues bien, ¿qué entendemos por precocidad intelectual? Su nombre lo indica. Ser una persona precoz, como ahí os pongo, es aquel que adquiere los recursos antes, normalmente, de lo que es lo normal en un niño de su edad. Entonces, esa precocidad intelectual la solemos diagnosticar siempre
o bien en educación infantil o en los primeros cursos de primaria. Y os decía al principio que yo, personalmente, y evidentemente basado en muchos estudios que se han hecho al efecto, no deberíamos poner la etiqueta de sobredotado a ningún niño en primaria, aunque normalmente a partir de tercero o cuarto, para enviarlo hacia secundaria cuando termina, solemos ir ya modificando la tipología. Pero realmente esa precocidad debería de estar presente en casi toda la primaria. ¿Por qué? Porque la precocidad no es sinónimo ni de sobredotación ni de talento, sino que es un aviso a navegantes a ese profesorado de que ese alumno hay que vigilarlo porque podemos estar ante un talento o un sobredotado. Pero puede llegar, y de hecho yo os puedo decir que en alguno de los centros que llevo, algún alumno que había sido diagnosticado de precocidad intelectual le he dado, entre comillas, de baja en altas capacidades. ¿Por qué? Porque el niño precoz se puede normalizar o puede derivar, que es lo más normal, a una sobredotación o a un talento. Es una tipología que tenemos dentro de nuestra, de nuestra normativa, pero que no tenemos que identificarla con sobredotación, sino como una gran posibilidad de sobredotación. Pero eso vendrá más adelante. Después tenemos la otra tipología, que es el talento simple, múltiple o complejo. Hay una diferencia, sobre todo para que los padres, cuando les decimos que su hijo es un talento simple o es múltiple o es complejo, que conozcan sobre todo lo que es el matiz. Mirad, hablamos de un talento simple cuando destaca en un ámbito muy concreto. Hablamos de un talento múltiple cuando destaca en 2, 3 o incluso 4 ámbitos, pero que no están interrelacionados. Es decir, diríamos, es muy bueno en matemáticas, es muy bueno en lengua, pero sin embargo no existe una interrelación entre ellos. Hablamos en este caso de un talento múltiple. Sin embargo, cuando yo hablo de un talento complejo, me estoy refiriendo a aquel niño o aquella niña que destaca en 3 o 4 ámbitos, pero además esos ámbitos están interrelacionados. Es decir, cuando yo hago la evaluación, yo veo que ese factor lógico-matemático, lógico-verbal, que ese factor, eso está muy, diríamos, todo ello en un entramado. Y entonces es cuando hablo de un talento complejo. Fijaros que a veces no nos es muy fácil hacer esta determinación, pero precisamente por eso, cuando hacemos una evaluación exhaustiva, intentamos ver si estamos en parcelas claramente diferenciadas, caso de los talentos simples o múltiples, o estamos en parcelas interrelacionadas. Y luego, el tercer tipo, bueno, ahí os tenía puesto los tipos de talentos, el talento creativo, social, lógico, matemático, verbal, que como veis son precisamente facilidades específicas para una determinada función. Y luego después aparecerían aquí los complejos, que es el talento académico, que es un talento que realmente funciona como tal. Fijaros que el talento académico no es solamente el niño que saca buenas notas, no, sino que pongo ahí que tiene altos recursos de tipo verbal, lógico y de gestión de memoria, rendimiento escolar alto que tiende a disminuir en las tareas que exigen un importante componente creativo. Entonces, seguro que estaréis pensando, entonces, este niño no es un sobredotado, no, es un talento complejo, que es lo que nosotros decimos, ese niño que va muy bien en clase, que tiene todas esas, diríamos, entre comillas, virtudes, pero sin embargo no es un niño creativo. Ahí tendríamos el ejemplo. Y el otro ejemplo de talento complejo sería el artístico, combinación, pongo ahí, de una aptitud
creativa, dominio espacial, de información, etc. Luego, en general, suelen presentar dificultades en el rendimiento escolar, a excepción de aquellas áreas con proyección creativa. Estamos ahora en el polo opuesto. Son esos niños que a veces los profesores dicen, todo lo que no sea, podemos estar perfectamente ante un talento creativo y, sin embargo, escolarmente, no ser un niño de los que destaque en lo que podemos llamar el currículum corriente, el currículum casi académico, 100%, que es las matemáticas, la lengua, etcétera, etcétera. No sé si me estoy explicando y estamos viendo un poquito, sobre todo con vistas a situar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Bien, luego tendríamos el tercer tipo, que es ya la superdotación intelectual. Fijaros que el ser superdotado normalmente tiene que reunir estas tres condiciones. Primero, las condiciones cognitivas, es decir, estamos realmente en unas altas capacidades intelectuales que tiene claramente que destacar por encima de igual o dos o más desviaciones típicas. Cuando hablamos de desviaciones típicas, hablamos de un CI medio 100, una desviación típica 15, otra desviación típica otros 15, sería entonces 130 o superior a 130. Pero además, en el caso de sobredotado, que los otros también lo tenían, motivacionales y de personalidad, es decir, una motivación intrínseca hacia aquello que le atrae y fuerte implicación personal en lo que inicia. Es decir, lo mismo que sucede con el talento, tiene que tener una gran implicación hacia, no todo, pero sí hacia algo que realmente le interesa. Y después, un factor muy importante es la creatividad. Y aquí tendríamos precisamente la triada que diferencia a lo que es el superdotado, que ya está hecho, de lo que es el talento o de lo que es el precoz. El precoz puede tener todo esto, pero puede tender a la normalización o puede, digamos, llegar a confirmarse. El talento destaca en algún ámbito en concreto, pero el sobredotado es intelectual, es motivacional y además es creativo. Evidentemente, yo os puedo decir que alumnos de altas capacidades he diagnosticado muchos, sobredotados, evidentemente, muy pocos. ¿Por qué? Porque lo primero que digo en infantil y primaria, sobre todo tenemos precoces que después pueden llegar a sobredotados y lo que tenemos muchas veces son niños talentosos. Bien, pongo ahí que estos alumnos, salvando las diferencias individuales, suelen responder a métodos poco estructurados, orientados al descubrimiento y posibilitando el trabajo autónomo, el desarrollo de habilidades cognitivas, la resolución creativa de problemas y el dominio progresivo de los métodos de investigación propios de cada área del saber. Fijaros, y esto los profesores deben de tenerlo muy en cuenta, que el niño sobredotado o niño precoz que reúne estas características son niños que es mejor dejarles hacer. Es decir, si nosotros intentamos llevarlos por el camino de que llevamos a todos los demás compañeros, podemos encontrar incluso una oposición y encontrarnos con que es un alumno muy brillante y, sin embargo, convertirse en un alumno díscolo. Este es uno de los problemas, a veces, de las altas capacidades que yo, en ocasiones, me tengo que enfrentar, entre comillas, con el profesorado. La función del profesor, no poner límites, sino abrir puertas para que ese niño desarrolle todas sus capacidades. Y esto resulta a veces difícil, pero es una de nuestras tareas, tanto con el profesorado como con los padres, cuando a veces también nos piden orientación al respecto. Bien, una vez que hemos visto ya la categorización, pues yo diría que nos queda la pregunta más importante, aunque vamos a resumirla mucho, porque los compañeros están ya esperando para continuar. Y es, a ver, ¿qué tenemos que hacer una vez que ese alumnado está diagnosticado?
los padres han dado su conformidad para que ese niño realmente sea considerado como tal? Pues lo primero que tenemos es que dar respuesta a sus necesidades. Y esas necesidades tenemos que dar respuesta a las de tipo cognitivo, a las de tipo afectivo-social, a las de tipo curricular. Es decir, tenemos que dar respuesta a ese niño y eso tiene que figurar en ese informe. También tenemos que determinar qué tipo de necesidades de tipo curricular tiene. Si vamos a mantener unas medidas ordinarias, aunque tenga un plan de trabajo específico, si vamos a determinar programas específicos de enriquecimiento, si vamos a hablar de medidas extraordinarias, ¿qué vamos a hacer con ese niño? ¿Por qué? Porque, lógicamente, el ser de altas capacidades, hay una gran variabilidad dentro de ellos. No están todos cortados por el mismo patrón. Y tenemos que determinar los recursos personales y materiales que necesitamos. Hay niños que, evidentemente, la mayor parte de ellos no solamente tiene el tutor o el equipo docente, sino que recomendamos un profesor mentor. Ese profesor mentor, que puede ser un profesor especialista o puede ser un profesor del centro, es el que va a llevarlo un poco, diríamos, como guía para que desarrolle y lleve a cabo sus proyectos, sus planes, sus actividades, es decir, que sea un poco el tutor especial de ese niño de altas capacidades. ¿Lo estamos haciendo del todo bien? Estoy seguro que no, pero lo que sí os puedo decir es que estamos intentando, y desde los equipos de orientación luchamos por ello, que estos niños realmente no simplemente tengamos en clase a un alumno de altas capacidades, sino que realmente se beneficie de los recursos que tenemos en el centro, tanto personales como materiales. Y dentro de los materiales entran tener los rincones, tener talleres, tener bibliografía al efecto, tener, diríamos, aquello que a él le puede servir para desarrollar sus capacidades. Esto también nos lleva, evidentemente, a orientar a nosotros, a los profesores, y a orientar también a las familias. Y ya termino diciendo que cuando hablamos de las medidas de atención, tenemos que hablar de dos tipos de medidas. Las que decimos menos restrictivas, que son aquellas que se hacen dentro, diríamos, de lo que es el aula, con muy poca proyección al exterior, que son precisamente esas medidas de ampliación que van desde las medidas ordinarias que se hacen en el aula a programas individualizados de enriquecimiento específicos ya para cada alumno. Eso es lo que llamamos las medidas menos restrictivas. Son las que menos alteran, diríamos, la marcha normal. Y luego, las medidas más restrictivas, a las que me refería al principio, que son precisamente la aceleración, que como digo es el niño que estando en cuarto pasa a cursar unas matemáticas o una lengua o un inglés de quinto, que es una medida de aceleración, y luego la otra medida, que es la más excepcional, que es la flexibilización, que supone el pasar un curso sin haberlo cursado propiamente. Pues bien, esto yo diría que siempre pongo ahí, los padres deberán, para oficializar todo lo anterior y poder intervenir el profesorado, dar su acuerdo por escrito. Es decir, siempre cuando firmáis vuestra conformidad en el informe, debéis de pedir al orientador que os lea detenidamente no solo que el niño es de altas capacidades, sino qué medidas se van a tomar con ese niño, qué recursos vamos a poner para que después, como padres, podamos también exigir. Y cuando hablo de exigir, a mí me gusta que me exijan. Por lo tanto, eso no es algo negativo, sino es positivo. A mí me gusta que me exijan. ¿Por qué? Porque es que yo cumpla con mis funciones. Y el padre debe de exigir a ese profesorado, evidentemente, que se tengan en cuenta esas orientaciones, porque si no, evidentemente, sobra todo el problema.